El dios del amor, Eros, era hijo de Ares y Afrodita. Aunque siempre había sido un niño muy feliz, el hecho de que nunca creciera y de que, pese al paso de los años, siguiera siendo un pequeño regordete y con hoyuelos, inquietaba a su madre. Cuando Afrodita consultó a la diosa de la justicia, Temis, para saber por qué Eros no envejecía, recibió esta respuesta: el amor no puede crecer sin pasión. Aunque al principio esta explicación parecía misteriosa, Afrodita comprendió el sentido de aquellas extrañas palabras cuando nació ante Eros. Después, Eros se convirtió en un joven alto y delgado, pero en ausencia de su hermano, volvía a transformarse en un niño travieso, de mejillas sonrosadas. Aunque había crecido físicamente, el dios del amor aún tenía alas transparentes y siempre llevaba un arco y un carcaj lleno de flechas. Aunque se sentía a su paso, ningún mortal lo veía, pero quienquiera que fuese herido por una flecha, disparada al azar desde el arco dorado de Eros, se convertía en siervo y esclavo del dios alado y esbelto, que sostenía en la punta de sus dedos gran parte de la dicha y la tristeza humanas. Érase una vez un rey que tenía dos hijas de belleza famosa, pero la menor era tan hermosa que la gente la consideraba una diosa de la belleza y con las flores que le ofrecían la adoraban. La joven, llamada Psique, se sentía incómoda con tanta atención y suplicaba a quienes la veneraban que abandonaran aquella locura, porque sabía que Afrodita castigaría sin duda a quien le arrebatara su título y recibiera una devoción que sólo correspondía a una inmortal. Pero el pueblo seguía considerando a Psique una diosa de la belleza, y cuando Afrodita vio que su propio templo había sido abandonado y ya no se adornaba con flores, no pudo soportar tal ofensa y juró castigar a la pobre Psique, víctima inocente de aquella atención fuera de lugar. La diosa llamó a su hijo Eros ante su presencia y le ordenó que matara a la joven que se atrevía a rivalizar con ella en belleza. Eros, convencido de que su madre tenía razón en su ira, estaba muy dispuesto a acabar con aquella mortal insolente con una de sus flechas envenenadas, así que se puso a buscar a Psique. Cuando la encontró, Psique dormía en una de las habitaciones del palacio de su padre. Era de noche, y la luz de la luna entraba por una ventana abierta y caía sobre el lecho donde yacía la joven, ignorante de lo que le aguardaba. Justo en el momento en que Eros dio un paso dentro, un rayo de luz brillante iluminó suavemente el rostro de la joven, y Eros contempló con deleite aquella belleza que su madre quería destruir. En el instante en que se inclinó hacia la joven dormida, una de sus propias flechas se le clavó en el costado, y sin darse cuenta quedó herido. No queriendo hacer daño a aquella belleza de la que empezaba a enamorarse, Eros se alejó lentamente de la habitación y regresó al Olimpo. Cuando Afrodita supo que su rival no había muerto y que Eros no había querido lastimar a un ser tan hermoso, le hizo la vida un infierno a la pobre Psique, hasta que todo se volvió insoportable y la joven decidió suicidarse. Al fin, Psique huyó en secreto del palacio y subió a una alta montaña de rocas que se alzaba junto a un precipicio escarpado. Mirar desde allí al valle de abajo helaba la sangre. Por un instante Psique no se atrevió, pero luego recordó lo que Afrodita la obligaba a sufrir cada día y también las profecías de los adivinos, que anunciaban que su futuro esposo no sería un mortal, sino un monstruo al que ni los dioses ni los hombres podrían resistir. Así, reuniendo todo su valor, se arrojó al vacío, esperando estrellarse contra las rocas del fondo y hacerse pedazos. Pero Eros la había estado vigilando desde el principio y, en cuanto comprendió su intención, ordenó a Céfiro que permaneciera cerca y que, en el momento en que saltara, la atrapara suavemente. De este modo, el delicado cuerpo de Psique no cayó sobre las rocas implacables, sino en los brazos amistosos de la brisa primaveral, que la llevó a una isla lejana, donde Eros ya lo había preparado todo para recibirla. Céfiro depositó su ligera carga sobre la hierba tupida en medio de un hermoso jardín, cuando Psique abrió los ojos, aturdida por aquel extraño viaje por el cielo y por el lugar donde había terminado, vio que no tenía ni un rasguño. Se levantó de la hierba y comenzó a pasear por el jardín, preguntándose dónde estaba y qué tierra habría más allá de aquellas aguas azules que, con sus olas suaves, acariciaban la costa que se extendía millas abajo. Luego, atravesando las flores, avanzó hacia el interior de la isla y no mucho después llegó a un palacio majestuoso, cuyas puertas parecían abrirse para darle la bienvenida. Con pasos tímidos entró en el suntuoso salón y vio, frente a ella, una mesa dispuesta y una silla preparada para la invitada. Al poco rato oyó unas voces que le hablaban con dulzura.
Le decían que aquel banquete se había organizado en su honor y le ordenaban comer y beber. Aunque no podía ver a nadie, animada por aquellas voces, comió con gusto los manjares ofrecidos con generosidad. Luego volvió al jardín, pero también lo dejó poco después y se apresuró hacia el mar, porque, al caer la noche, empezó a sentirse sola y el silencio del jardín se volvió insoportable. Al llegar a la orilla, escuchó el rumor del agua agitada y se sintió como parte de la vida eterna que fluye en el mar, siempre en movimiento. Cuando se hizo de noche, regresó al palacio, donde los sirvientes invisibles volvían a atender sus deseos. Y, al caer la oscuridad, Eros llegó para conquistar el corazón de Psique. No le dijo quién era, pero le contó que la había salvado de la muerte y la había traído a aquella isla, y le aseguró que la celosa Afrodita jamás volvería a molestarla. Para tener cuanto deseara, le bastaría con pedirlo. Los sirvientes invisibles estarían siempre listos para cumplir sus órdenes. Eros sería en persona su amante fiel y acudiría cada noche para calmar su soledad. A cambio, lo único que le pedía era que, bajo ningún concepto, intentara averiguar su nombre ni tratara de ver su rostro. Sí que escuchó las palabras de Eros, y aquella voz suave que le suplicaba terminó por convencerla. En aquella isla desconocida, aceptó quedarse con su amante invisible, cuyo nombre y cuyo rostro debían permanecer para siempre en secreto. Pasaron muchas semanas llenas de felicidad. Sí que no quería apartarse ni un instante de su nuevo hogar, porque, aunque durante el día tuviera que vagar sola por los jardines de rosas, por la noche, cuando Eros venía a alegrarla con su amor y a contarle los lugares que había visto, olvidaba las largas horas de soledad. Con el tiempo, sí que empezó a preguntarse cómo estarían las cosas en el palacio de su padre. Anhelaba ver a sus hermanas, que la habían creído muerta durante tanto tiempo. Eros le había dicho que podía desear cualquier cosa excepto dos prohibiciones. Así que Psique llamó al viento del oeste y le ordenó que trajera a sus hermanas. Céfiro cumplió aquella petición con gusto, y muy pronto Psique tuvo a sus dos hermanas a su lado. Cuando ellas se vieron allí, se quedaron aún más asombradas que Psique. Hablaron durante horas, y Psique les contó su aventura en la montaña, y cómo su amigo, el viento del oeste, la había rescatado. Les habló de su amante misterioso, de su riqueza y de su bondad, y se lamentó de no poder describirles cómo era su amado, pero confesó que ni siquiera ella lo había visto, así que le era imposible hacerlo. Al escuchar la historia de Psique, el corazón de sus hermanas se llenó de envidia al ver que a ella la trataban como si fuera superior a todas las demás muchachas, y empezaron a pensar en cómo arrebatarle aquella felicidad. Le recordaron la profecía de que se casaría con un monstruo y, fingiendo preocuparse por su bien, insistieron en que rompiera la promesa hecha a su amor y averiguara si en verdad era un monstruo que la esperaba para devorarla cuando llegara el momento. Al principio Psique ignoró aquellos pensamientos malvados, pero sus dos hermanas lograron influirla poco a poco, sembrándole la duda. Ya estaba dispuesta a escuchar y creer todo lo que le decían. Finalmente, aceptó llevar a cabo el plan que habían preparado. Según este, escondería en su habitación un cuchillo afilado y lo usaría para matar al monstruo mientras durmiera. Cuando Céfiro llevó de vuelta a sus hermanas a sus hogares, Psique volvió a quedarse sola y sintió vergüenza de la promesa que les había hecho, pero aún así no lograba borrar de su mente ni las palabras del adivino ni las dudas que la atormentaban, y, al mismo tiempo, se moría de impaciencia por ver el rostro de su amante y, cuando sus hermanas volvieran a acosarla, poder enfrentarlas con la verdad. Así que aquella noche, mientras Eros dormía profundamente, se levantó despacio y, a la luz de una pequeña lámpara que encendió sin hacer ruido, tanteó en busca del cuchillo con el que pensaba matar a aquella criatura que, según sus hermanas, era un monstruo tan horrible que ni siquiera podía mostrar su rostro. Se acercó con cuidado a Eros y sostuvo la lámpara sobre él con su luz temblorosa, pero, al ver lo que tenía delante, quedó atónita. En lugar del monstruo feo que esperaba encontrar, yacía un joven esbelto, de una belleza capaz de hacerle saltar el corazón. Conteniendo el aliento, Psique observaba al joven, que no sospechaba nada y no podía moverse por miedo a despertarlo. Cuando se inclinó sobre él para contemplar aquella hermosura con ojos admirados, una gota de aceite cayó de la lámpara y al caer sobre el hombro de Eros, lo despertó. Eros miró durante un rato, con ojos atónitos, el cuchillo y la lámpara en las manos temblorosas de Psique. Luego comprendió lo que aquello significaba y la tristeza invadió su hermoso rostro. Con una voz llena de dolor,
Le dijo a la arrepentida Psique que, por no haber cumplido su promesa, la abandonaría para no volver jamás. Aunque Psique lloró, suplicando que perdonara aquel acto irreflexivo, e incluso confesó que la idea se la habían dado sus hermanas, no sirvió de nada. Eros se zafó suavemente de los brazos de Psique y, desplegando sus alas transparentes, voló hacia la oscuridad de la noche. Psique, con lágrimas que no cesaban, bajó al jardín con la esperanza de que, pese a aquellas palabras de despedida, su amor se ablandara y regresara. Pasaron horas, pero ella seguía esperando, completamente sola. Las primeras luces del amanecer la encontraron dormida entre las flores, con los ojos llorosos, mientras el rocío caía sobre las hojas. Cuando Psique despertó, ya era mediodía. Al mirar a su alrededor, se vio en un valle profundo, rodeado de montañas. El jardín de rosas y el palacio habían desaparecido. Vagó todo el día por el valle, pero no se cruzó con nadie que pudiera indicarle el camino de regreso a su hogar. Tras mucho tiempo, encontró un majestuoso templo de mármol, y entrar allí para descansar la alegró. Aunque no sabía a quién estaba dedicado, sí que rezó para pedir ayuda a los dioses. Deméter, dueña del altar ante el que Psique se arrodilló, escuchó aquella súplica y, compadecida, respondió a sus oraciones. Le dijo a la joven, con el corazón desgarrado, que su amante era Eros, el dios del amor, al que ni los dioses ni los hombres podían resistir, y que, si quería ganarse el favor de su madre y así recuperar a su amado, lo mejor sería ir al templo de Afrodita y ofrecer sus servicios a la diosa ofendida. Psique siguió aquel consejo amistoso y dio gracias a Deméter por su misericordia. Salió del templo y caminó durante millas por el valle. Al fin llegó a un templo adornado con flores, frutas y joyas ofrecidas por los devotos de Afrodita. Ante aquel templo, Psique se arrodilló con humildad y suplicó a la diosa de la belleza que aceptara su servicio y le encomendara una tarea con la que pudiera demostrar su lealtad. Pero la ira de Afrodita, por la antigua fama de Psique, aún no se había apaciguado, y ninguna oración, por sincera que fuese, lograría ablandarla. Aceptó el servicio de la joven, pero estaba decidida a seguir torturándola, imponiéndole tareas imposibles. Llevó a Psique a un granero donde había montones revueltos de 1001 tipos de semillas. Señalando aquellos montículos, le ordenó separarlas y antes de la puesta del sol, amontonar cada semilla en su compartimento correspondiente. La pobre Psique cayó en una profunda tristeza, pues no podía distinguir una clase de otra, pero Eros, al oír sus suspiros, envió en silencio y con rapidez un ejército de hormigas que trabajó sobre los enormes montones de semillas, y antes del atardecer toda la labor quedó terminada. En cuanto Afrodita vio que aquella tarea casi imposible estaba completa, comprendió que Psique la había realizado con ayuda, y, tras reprenderla por su torpeza, le impuso una nueva misión. Debía recoger un poco de lana dorada de las ovejas que pastaban en una pradera cercana al templo de Afrodita. A la mañana siguiente, Psique emprendió el camino, pero al acercarse al río que debía cruzar para llegar a la pradera, las suaves hierbas de la orilla cobraron voz y la advirtieron de los peligros que la esperaban. Le dijeron que, si iba a esa hora, los carneros furiosos del rebaño la matarían sin duda, pero que, si esperaba al mediodía, cuando se calmaran y se tumbaran en la hierba junto al río, podría cruzar sin riesgo y recoger los copos de lana que quedaban enganchados en las ramas. Psique escuchó aquel consejo con gratitud. Y cuando el sol estuvo justo en lo alto y las ovejas, jadeantes, se reunieron en la orilla y se quedaron dormidas con el murmullo adormecedor de las hierbas, cruzó las aguas sin temor y recogió un brazado de lana dorada de las ramas entre las que el rebaño se había movido. Esa misma noche entregó aquel valioso cargamento a Afrodita, quien volvió a reprenderla, pues sabía que había escapado de los carneros peligrosos con la ayuda de Eros. Entonces la diosa le impuso una tercera tarea. Debía ir al terrible reino del inframundo y pedirle a Perséfone, reina de Hades, una caja con su aceite mágico que devolvía la belleza marchita. A primera hora de la mañana, Psique se puso en camino, temía los peligros que la aguardaban, pero estaba impaciente por ganarse el favor de la diosa de corazón duro y recuperar a su amor. Tras caminar durante horas sin saber dónde encontrar la remota y lúgubre entrada del inframundo, una voz le susurró suavemente al oído y le habló de una cueva por la que podía entrar en la espantosa tierra de los muertos. Esa misma voz le explicó cómo podría pasar sin sufrir daño junto al perro de 3 cabezas, Cerbero, y cómo convencer al silencioso barquero Caronte para que remara y la ayudara a cruzar el río Negro de corriente veloz.
Animada por aquella ayuda llegada justo cuando la necesitaba, Psique obtuvo la caja que le habían pedido y regresó sana y salva de aquel país oscuro del que solo los dioses tenían permitido salir. Cuando, agotada, volvía por el valle hacia el templo de Afrodita, se le ocurrió reservar para sí una parte del aceite mágico, pues tanta espera y tanto esfuerzo habían apagado un poco la belleza que un día había deslumbrado a los ojos de Eros. Así que abrió la caja y de ella salió el invencible espíritu del sueño que se apoderó de la indefensa Psique y la dejó tendida al borde del camino como si le hubiera arrancado toda la vida del cuerpo. Pero Eros había estado vigilando a su amada en cada instante del viaje y, en cuanto la vio yacer inconsciente en el suelo, voló veloz en su auxilio, luchó contra el espíritu del sueño hasta vencerlo y obligarlo a regresar a la caja de la que había salido. Luego despertó a Psique de su sueño repentino y le dijo que todas sus penas habían terminado y que desde entonces no se separaría de ella. Juntos fueron al Olimpo y se presentaron ante Zeus. Eros pidió a los dioses que miraran su amor con compasión y concedieran a Psique la vida inmortal. El gran Zeus aceptó gustoso aquella petición, y Afrodita, ya dispuesta a perdonar a su antigua rival, aceptó a Psique como esposa digna de Eros, porque Psique es un nombre que significa alma, y el alma debe vivir siempre con el amor para encontrar la verdadera felicidad. Gracias por ver el video, espero sus comentarios. Si les gustó, no olviden darle a me gusta. Nos vemos en el próximo video, con mucho cariño.